estos estudios. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Entonces, hicimos ayer un repaso de lo que es digamos, nuestra patología de lo que es a nivel del intestino grueso, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, a nivel del colon. Y en ese sentido, uno hace historia clínica para que tengamos un diagnóstico, ¿no? La historia clínica resulta ser el instrumento médico legal donde nosotros descargamos todo lo que el paciente nos cuenta. Esa historia clínica tiene dos componentes. Un componente es, como decimos, el charle, hablar, empezar con datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas, todo es, juntamente con antecedentes, todo es un sistema de dialogar con el paciente. Y lo que es muy importante, como decíamos a veces, para una abejita, digamos, una gota de miel o un turril de vinagre. Entonces, la gota de miel tiene más, llega a tener más, digamos, más abejitas, más moscas, porque es más dulce. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Es tratar de acercarnos más a nuestro paciente para obtener cualquier tipo de información. Y en ese sentido, la primera parte que tenemos de la historia clínica nos tiene que ya aproximar a un diagnóstico. Teniendo ya un posible diagnóstico, voy a hacer mi revisión de mi paciente, que es el examen físico, buscando ya la patología en la cual estoy pensando. Y vemos que se va acercando un diagnóstico. Esa historia clínica me va a llegar a un 85% aproximadamente, más o menos, en el diagnóstico certero de mi paciente. Pero me faltaría un porcentaje para tener, digamos, un diagnóstico definitivo. En algunas patologías el diagnóstico es clínico, como en la apendicitis aguda, que el diagnóstico es clínico, no nos basamos casi a nivel de lo que es los medios de diagnóstico complementarios. Y esos medios de diagnóstico están en ese 15% y podemos ser estudios de laboratorio, estudios de gabinete. Y en ese sentido, para cuando sospechamos alguna patología de colon, algún problema, podemos citarlos estudios complementarios como ser una ecografía. Una ecografía abdominal. La ecografía abdominal se puede pedir abdominal y ecografía pélvica es en la parte baja, pero en este caso una ecografía abdominal. Pero la ecografía abdominal no va a mostrar nada del colon. La ecografía es un sistema que está descendiendo a través del transductor un sonido. Y el sonido se va a ir reflejando y va a mostrar en un monitor prácticamente las imágenes que queremos, ya sea las vísceras macizas, como ser el hígado, después de eso la vía biliar, la vesícula, al otro lado tenemos el vaso, al centro que está cruzando el páncreas, los riñones, pero no nos serviría para el colon, una ecografía, porque es la ultrasonografía. Pero en este caso, ¿para qué nos sirve? Por decir, trauma cesado de abdomen, quiero ver, aparte de alguna lesión en colon, quiero ver si hay líquido libre en cavidad abdominal. Entonces, si es sospechado que hay líquido libre, entonces tendré un problema por el cual me puede servir esta ecografía. Entonces, la ecografía podemos pedirlos en estas patologías que pueden ser específicamente para ver el colon, no nos va a servir, porque como decíamos, su nombre es la ultrasonografía y con el aire no se puede ver. Incluso para ver el páncreas en pacientes con pancreatitis, le pedimos ecografía y dice el ecografista, no valorable el páncreas por abundante meteorismo. Entonces, el aire, el meteorismo, evita que pueda dibujarse prácticamente con el transductor en el monitor la imagen del órgano que están buscando. Y es en ese sentido. Por decirles, para ver nosotros en una ecografía pélvica, quiero ver el útero, quiero ver la próstata suprapúbica por encima del pubis, tengo que tener una ventana, si no, no logro ver. O sea, ahí está interponiéndose otros órganos que no van a dejar ver. Entonces, la ventana sería que el paciente llegue a la ecografía con una vejiga llena. La vejiga llena va a desplazar todo y va a estar como ventana por donde va a entrar el sonido. El transductor va a poderse guiar a través de esa ventana que sería la vejiga y va a poder identificar tanto los órganos, digamos, en la mujer como ser el útero o los ovarios, ¿no ve? Y de igual manera puede ser algún otro tipo de hallazgo, pero tiene que tener una ventana. Entonces, en ese sentido vemos la ecografía. Ahora, muchas ecografías tienen transductores específicos y podemos hacer una ecografía, en el caso para el colon, una ecografía endoanal. Entonces, queremos ver profundidad de alguna fístula, algún tumor, algo por ahí. Entonces, puede ser una ecografía a través del ano. Introduzco un
un transductor y puedo ver prácticamente hacer una ecografía. De igual manera queremos ver la próstata, que han pasado en urología. Entonces hace una ecografía prostática, pero a través del ano. Entonces, transrectal, ¿no? Entonces, a través del recto del ano introduce el transductor y hace la ecografía. Y vemos de esa manera, nos sirve este estudio de ultrasonografía, pero una ecografía específica de abdomen no vamos a usarnos el intestino grueso porque es un órgano hueco, ¿no? La manometría. ¿Qué es la manometría? La manometría es aquello que nos va a ayudar a ver las presiones. ¿Cuántas presiones? Vimos en esa diapositiva cuando había los movimientos intestinales. Ahí pueden ver cuánta presión está haciendo en ciertos lugares. Y hay segmentos atónicos que no tienen ya funcionalidad. Aquí hay lesiones de la enfermedad Chagas, van a ser prácticamente que no tengan funcionalidad. Es como decimos, es un sago, un talego. No logra funcionar. Entonces, la materia fecal se va deteniendo, va siendo como si fuera un proceso obstructivo. Entonces, puede ser una manometría. La defecografía es un estudio del momento del acto defecatorio. Es muy raras veces van pidiendo este estudio, pero para ver el piso pélvico en el paciente, podemos prácticamente pedirle este estudio, una defecografía, donde el paciente va a ponerse en cuclillas, va a ser como el acto de defecar y va a sacarse las respectivas proyecciones radiográficas para identificar cómo va ese piso pélvico. En las patologías que se pide más la defecografía son aquellos que tienen alteración del piso pélvico. En las lesiones a nivel del esfínter anal, a nivel de lo que tenga, digamos, lesiones a nivel de todo el piso pélvico. La laparoscopía, su nombre dice oscopía, termina en os, entonces quiere ver. ¿Y ve qué quiere ver? El láparos, o sea, quiere ver el abdomen, laparoscopía. Hoy día hacemos, de igual manera, hacemos estos estudios con el laparoscopio, pero hacemos cirugías, ¿no? De la vesícula biliar, del apéndice, usamos este tipo de equipo. Y en este solamente está haciendo para hacer un diagnóstico, está haciendo una visión del abdomen, haciendo una laparoscopía. Se hace una incisión a nivel de lo que es la parte media del abdomen, generalmente a nivel del ombligo, y se introduce una aguja de Beres o directamente un trocar, pero generalmente con la aguja de Beres, ¿para qué? Para distender el abdomen a través de administrando dióxido de carbono. Se llega prácticamente a inflar la cavidad, a separar el peritoneo parietal del visceral, entonces quedando un espacio por donde se puede introducir un trocar y introducir el laparoscopio. Y con el laparoscopio hacemos la visión directa tanto de los órganos como ser las vísceras macizas o algún tipo de otro órgano específico que uno desee. Se puede tomar biopsias respectivas, se puede hacer algún tipo, o sea, hacer inclusive algún tipo de lavado de la zona, aspiración, tener un diagnóstico. Estamos viendo estos estudios como métodos de diagnóstico, cómo se puede diagnosticar a través de un laparoscopio. Entonces, repito, se hace un corte, una incisión a nivel de lo que es el ombligo y se introduce una aguja de Beres. La aguja de Beres va a ser para introducir el CO2 a nivel de toda la cavidad abdominal. Va a ser que se separen los peritoneos, tanto parietal como el visceral. Y va a tener una presión más o menos hasta 12 tenemos marcados en el aparato, en el insuflador. Marcamos, vemos que esa presión no le hace daño al cuerpo humano, entonces con esa presión ya prácticamente podemos introducir un trocar y a través del trocar introducimos el laparoscopio y podemos hacer la revisión toda la cavidad. Si necesitamos otras pinzas, podemos introducir otros trocars en diferentes posiciones que queramos, entonces se puede hacer. En algún caso queremos hacer ya una cirugía de vesícula, entonces colocamos los trocars como está, o un apéndice de igual manera, y nos sirve el de la parte media del ombligo que nos va a guiar para hacer la oscopía, la visión de todo el abdomen. Rectosigmoidoscopía, igual oscopía, dice, ¿no ve? Entonces está diciendo la visión del recto y del sigmoides. Para esto se tiene un instrumento, el rectosigmoidoscopio o el sigmoidoscopio. Hay el flexible y el rígido. Y esos instrumentos se introducen a través del ano y tienen una válvulita de insuflación. Entonces va insuflando, ¿para qué insuflando? Para separar las estructuras. En ese sentido, la mucosa se va separando y va introduciendo suavemente a través de lo que es el ano, el recto, hasta el colon sigmoide. Y puede lograr ver las estructuras que puede tener. Esto es útil para ver alguna patología a nivel recto sigmoidea. En aquellos casos de volvo de sigmoides, el sigmoide se ha rotado en su propio eje, que se hace, se introduce un recto sigmoidoscopio y se introduce hasta generalmente pasar el recto.
El ano mide 3 centímetros, el recto 12, ya estamos hablando de 15 centímetros. Un poco más avanzamos, alrededor de 20 centímetros, 18 centímetros, ahí está la obstrucción que se tiene del colon sigmoides. Ha habido una rotación sobre su propio eje. ¿Y qué va a hacer el rectimoscopio? Va a encontrar la roseta de torsión, va a encontrar. Y va a poder observar esa roseta de torsión si es viable, si está rosadito, si está sangrando o si está totalmente negro, isquémico. Entonces, si está isquémico no hay que hacer más nada, porque el tratar de introducir una sonda para descompresión endoscópica va a condicionar que se perfore ese intestino. Entonces ya el endoscopista ve eso y dice, no, voy a descomprimir porque está rosado, no hay problema a nivel de la roseta de torsión, e introduce una sondita fina, ¿no ve? Una sondita en el latón fina, pasa y se descomprime el aire, ¿no? Se descomprime y el paciente queda más tranquilo, se descomprime. Entonces, esa es la descompresión endoscópica a través de un recto sigmoidoscopio, ¿no ve? En algunos casos, el problema no es ahí en el sigmoide, sino en el transverso. Entonces, la oclusión es mucho más alta, se pasa el sigmoide, entonces, para lo cual necesitamos un colonoscopio. Y también se puede hacer una colonoscopía, su nombre dice, a visualizar del colon. Entonces, podemos visualizar. Entonces, en la colonoscopia va a visualizar todo este colon, desde el recto, el colon sigmoides, el colon descendente, el ángulo esplénico, va a pasar transverso, el ángulo hepático. Y generalmente es tan largo este intestino que no puede llegar, digamos, este colonoscopio que mide más o menos 1,5 metros, no el endoscopista va a reducir, hace que la punta del endoscopio trabe un poco este colon transverso y empieza a retroceder. Es como si estuvieras remangando el intestino sobre el colonoscopio. Entonces ya toda esta parte que ingresó al metro se vuelve un medio metro únicamente y después se sigue avanzando. Así, luego avanza otro segmento, otra vuelta vuelve a enganchar en este segmento el colon y empieza a sacar un poco. Entonces se empieza a remangar todo este intestino. El intestino largo que tenemos a través de las patologías de la enfermedad de Chagas o el colon de la altura, entonces son dólico colon, son colon bastante largos, mucho más que el normal. Y en ese sentido es que a veces el colonoscopio, si no tendría alguna habilidad del endoscopista, no logra llegar hasta el ciego. Pero generalmente hacen eso. O sea, logran enganchar en algún segmento, van haciendo que eso se vaya prácticamente juntando las asas en ese sentido como si fuera un acordeón. Y después va poco a poco haciendo la visualización de todo lo que es el intestino grueso. Entonces va a ver la colonoscopía, está visualizando. Va a ver la mucosa, va a ver si tiene tumores, va a ver si hay algún tipo de pólipos, va a ver todo en toda su estructura. Va a ir avanzando poco a poco. Va a llegar desde el ciego, va a avanzar todo el colon, tanto el derecho como el colon izquierdo. A esos medios de visión que tenemos las placas, el estudio radiológico, en el cual se usa también la radiación y podemos ver otras estructuras. Nos va a mostrar dos colores prácticamente, blanco y negro. El negro prácticamente es el aire, ¿no?, que va mostrando, y el blanco es la parte líquida, la parte que está. Entonces, va haciendo estructuras y se puede ver perfectamente el marco cólico, marco colónico. Nosotros queremos ver, tener seguridad, certeza, cuán grande es ese colon o qué patología tiene ese colon, entonces tenemos que ponerle un contraste. Radiografía de colon con contraste. Entonces, en ese colon por enema le colocamos un enema de vario y el vario va a introducirse a través de maniobras por el que hace el técnico, que hace el estudio de contraste, hasta llegar al ciego, va a llenar prácticamente de vario. Una vez que ha pintado el vario, va a insuflar al paciente aire para que el aire pueda penetrar y hacer un contraste doble con las estructuras. Y poco a poco va moviendo al paciente, como está en una mesa rotativa, va buscando estructuras donde pueda sacar las radiografías respectivas, tanto desde el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, va sacando en segmentos y después también saca una panorámica de todo para poder ver de frente, en posiciones oblicuas. Entonces busca las posiciones más adecuadas para poder evaluar la patología. Y en eso estamos usando ya contraste, son doble contraste, ¿no? Entonces lo que tiene. De igual manera, hoy en día usamos la tomografía, ¿no? O sea, la tomografía, una tomografía es igual otro estudio en el cual va a ser cortes por cortes, va a ser todo el segmento que se puede evaluar. Se hace también reconstrucciones en forma
De igual manera, las radiografías se pueden tomar a los pacientes en las posiciones generalmente de pie y en decúbito para ver cómo se movilizan estas asas que estamos observando acá. Aquí muestra una imagen y aquí muestra otra imagen. Entonces, vemos cómo un paciente de pie va a formar una imagen. Aquí vemos una línea recta, aquí vemos otra línea recta, aquí vemos otra línea recta. Estas líneas rectas son los niveles. Los niveles son los que, por decirles, un maestro albañil, un constructor, quiere medir en una cierta distancia, otra distancia, la altura. ¿Qué hace? Coloca agüita en una manguera y lleva para medir la distancia. Y va a haber un nivel. Y al otro lado va a haber otro nivel. Ese nivel nos muestra los niveles hidroaéreos, ¿no ve? Nivel hidroaéreo, es como en una manguerita. Y está mostrando un nivel. ¿Y ese nivel qué significa en nuestra placa radiográfica? Signo de obstrucción intestinal. Si en la placa radiográfica encontramos niveles hidroaéreos, estos niveles, entonces significa es una obstrucción intestinal. Al paciente lo ponemos en decúbito y cambia la imagen. Ya no hay los niveles, por supuesto, porque el aire está prácticamente a nivel de la parte alta y muestra toda una estructura. Vean ustedes, los argentinos tienen muchos signos en los cuales que empieza a indicar el borde en tiralíneas, después de eso el meso retorcido. Entonces aquí está hablando de un volvo del colon sigmoides. Muestra una imagen en grano de café, que en algunas imágenes se ve perfecta. Entonces, son cosas que podemos ir identificando. Y aquí vemos el vólvulo, el mismo paciente que se muestra en unas radiografías. Y así vamos observando los estudios de gabinete que se puedan tener. Bien, dentro de nuestras patologías que tenemos los traumatismos del colon. Entonces, cualquier injuria que reciba a nivel de lo que compromete de la línea mamilar, aquí están las mamas, ¿no ven? Tenemos la línea mamilar hasta la sínfisis del pubis. Cualquier lesión que comprometa podemos considerar como un trauma de colon. Entonces son agresiones que pueden ser, ya se pueden tener por golpes, por cualquier tipo de alteración que pueda tener. Entonces vemos que eso puede tener una lesión a nivel de lo que es la cavidad abdominal. Y vemos cómo es como trauma, ¿no ve? Traumatismos del colon, en ese marco colónico. Es injuria que produce en el colon. Entonces tenemos los límites para eso, la línea mamilar y hasta la sínfisis del pubis. Cualquier injuria que vaya en ese sentido para ver los traumas. ¿Y qué traumas pueden haber? Frecuentemente hoy en día está avanzando bastante las armas punzocortantes. Eso está en primera línea. Todas las noches en las emergencias de los hospitales así de referencia vemos pacientes que presentan heridas por armas punzocortantes, ya sea ocasionadas por terceras personas generalmente, ya sea con problemas delictivos o con otros problemas, pero hay bastante cantidad de pacientes que ingresan a la emergencia. De igual manera está viendo pacientes con problemas de traumas por armas de fuego. Entonces son pacientes variados. ¿En dónde? Entre esta línea, ¿no ve? Aquí estamos viendo la línea mamilar, y es toda lesión que esté en ese sentido, podemos considerarla como una lesión, un trauma a nivel de lo que es el traumatismo cesado. Un trauma cesado en el abdomen, digo, puede haber algún tipo de lesión, alguna iatrogenia que puede ser causada por nosotros mismos, por algo del paciente, vamos a citarlas, los cuerpos extraños y puede ser en algunos casos la rotura neumática, que el colon se ha reventado. Este último lo hemos extractado, que voy a explicarles en ese sentido cómo se puede reventar un colon. A veces son por lesiones netamente iatrogénicas o por prácticamente un desconocimiento total de lo que pueda ser el daño que pueda condicionar a los pacientes, ¿no? Veamos, los traumas penetrantes abdominales, o sea, que van a penetrar al abdomen, puede ser por armas punzocortantes o las armas de fuego. Esas van a penetrar al abdomen, ¿no ven? El cesado vemos a través de golpes, accidentes automovilísticos. Generalmente uno está manejando una movilidad y tiene un trauma, un impacto con otra movilidad o con una parte fija que puede tener, ya sea una pared o algún golpe, entonces puede condicionar un trauma a nivel del abdomen. Cualquier tipo de trauma es un trauma cerrado, porque no es abierto. Estamos hablando de trauma penetrante, arma blanca, arma de fuego. Esto es cerrado.
Aquí tenemos en esta imagen que tengo, es una patada directamente en el abdomen, ¿no? Entonces, trauma cesado. Entonces, ¿qué se hace primeramente? Entonces, pacientes nos han enseñado el ABCDE, que ustedes saben perfectamente, la vía aérea, la respiración, o sea, ver la ventilación, hay que evitar el sangrado, la valoración neurológica y la exposición. Entonces, nuestra atención primaria va citado entonces estas cosas y tenemos que ver en el aspecto de llegar a un método de diagnóstico. ¿Cómo podemos llegar a diagnosticar si tiene algún tipo de lesión? Es paciente con trauma cesado. Porque los otros son penetrantes que vamos a ver, pero en los pacientes que tienen trauma cesado, ¿qué le podré hacer? Entonces, podemos hacerle, el paciente llega a la emergencia y está en camilla el paciente y nosotros somos los médicos de emergencia. ¿Qué hago? Pido simplemente una jeringa de 20 cc, las que usamos normalmente con la agujita verde, y voy a hacer una punción. Paracentesis, voy a puncionar el abdomen. ¿Se dan cuenta? Voy a puncionar el abdomen, para lo cual trazo líneas imaginarias entre el ombligo y la espina ilíaca anterior, tanto derecho como izquierdo, o a nivel de la parte de la base del tórax, donde está la última costilla, una línea del ombligo. Y tenemos los 4 puntos para poder hacer punciones a nivel del abdomen. Generalmente usamos las partes bajas, entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, hacia la izquierda, hacia la derecha. Un poco inclinamos al paciente y introducimos la aguja. Primeramente, con bastante firmeza, a nivel de atravesar la piel hasta llegar a la aponeurosis. Posterior que atravesamos la aponeurosis, vamos a atravesar el peritoneo y ahí va a sentir un poco de dolor. Atravesamos y ya con bastante delicadeza tenemos que introducir la aguja para absorber. Prácticamente estamos viendo si estamos absorbiendo, porque si introducimos de golpe podemos perforar un intestino, podemos perforar algún vaso, y en ese sentido es muy importante ver con una paracentesis, ¿no? Entonces, y una paracentesis, aspiramos el contenido. Si la paracentesis me sale contenido, por decirles, contenido intestinal, y es una paracentesis positiva, hay que operar al paciente. Si sale algo digamos, de comida que puede haber, también hay que operar al paciente, es una paracentesis positiva. Pero una paracentesis negativa, punción o no sale, en otro cuadrante voy, punción o no sale nada, no quiere decir que el paciente no tiene nada. Es error dependiente al paciente, ¿no? Operador dependiente. O sea, en este sentido, el que ha funcionado puede ser algún tipo de error o la cantidad de contenido sea muy baja, que no. Entonces, una paracentesis negativa no me dice nada. Una paracentesis positiva sí me dice bastante, ¿no? Para poder. En algunos casos funciono y saco sangre rojo rutilante. Entonces, yo digo que es un hemoperitoneo. Entonces, tendrá que tener una lesión tanto del vaso o del hígado, algún tipo de lesión. Entonces, porque estoy haciendo un hemoperitoneo. Pero algunas veces le decimos, no, has puncionado un vaso. Y este caso, si has puncionado un vaso, es lo que está saliendo la sangre. Y a veces el mismo cirujano o el residente decía, no, voy a puncionar al otro lado. Punciona y sale sangre, ahí está sangre igual manera. Y uno repite y dice, esa has vuelto a puncionar a otro vaso, has repetido. Y entonces, en ese sentido, él dice, un momento, vacía el contenido en una cubeta y dice, esperemos. ¿Cuánto es el tiempo de coagulación? Hasta 9 minutos, 10 minutos. Vamos a observar. Si se forma un coágulo, ese es prácticamente, ha sido puncionado un vaso. Pero si no forma un coágulo, es prácticamente un hemoperitoneo, ¿no? Entonces, hay maneras para demostrar a las personas que nos están pidiendo que seamos certeros en el aspecto de un hemoperitoneo. Pero en muchos casos es bastante llamativo. Las contusiones nos va a indicar dónde ha sido contundido y vemos que si sale sangre es un hemoperitoneo. Y en ese sentido, con una paracentesis positiva, la conducta es la partomía exploradora. Una ecografía, como les dije. La ecografía hacemos en ese paciente de trauma cesado de abdomen para ver líquido libre en cavidad de abdomen. ¿Dónde va a haber? En los espacios donde se junta más rápidamente. Entonces, inclusive hacemos un ecofast, ¿no? Donde vamos a buscar espacios. Pero en los lugares más declives, ¿dónde podemos encontrar? En la mujer. En el fondo de saco de Douglas, en la mujer, ¿no ve? Porque el hombre no tiene fondo de saco de Douglas. Ojo, muchas veces preguntamos y ¡zas! Nos dicen fondo de saco de Douglas. No es así. El fondo recto vesical es en el varón, ¿no? Entonces, en ese fondo a veces encontramos líquido libre. Entonces, si es líquido libre, es prácticamente no tiene por qué existir. Podemos hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, de igual manera, ¿cómo se hace un lavado? El lavado, su nombre dice, tengo que lavar ese intestino, tengo que hacer un lavado peritoneal. ¿Qué hago? Hago una incisión a nivel de lo que es el ombligo, y en lo que he hecho una incisión del ombligo, introduzco a través de una pinza Kelly, introduzco y hace un catéter.
usábamos normalmente para la diálisis peritoneal un catete de Tenkov, pero en este caso usamos simplemente un equipo de suero. Introduzco el equipo de suero, lo suturo biencito, ya está fijo y le vacío, digamos, 1 litro de solución fisiológica. Y eso hago que lave el abdomen, empiezo a hacer movimientos de todo el abdomen a que se pueda lavar prácticamente. Y posterior que haya hecho el lavado, lo hago con caída libre hacia abajo para recuperar la cantidad que he introducido de solución fisiológica. Y veo que está teñido totalmente de sangre. Entonces digo, es un hemoperitoneo. O si sale contenido intestinal, o si sale pedazos de algunas verduras. Entonces veo que ya tiene perforación intestinal. Y es para eso hacer el lavado peritoneal, ¿me entiendes? Más específico. Y si no salen muchas cosas, podemos llevar al laboratorio para hacer el recuento de celularidad, o sea, de los glóbulos blancos, cuánto tiene inclusive, para ver el páncreas, digamos, amilasemia que puede ser. Entonces ya el laboratorio nos va a orientar en ese lavado peritoneal. Y vemos en esas cosas, ¿no? De igual manera, si pienso en una ruptura de vejiga, agarro al paciente y le pongo una sonda Foley y le lleno medio litro de suero fisiológico. Y posteriormente bajo la sonda Foley al suero y recupero solamente 100 cc. ¿Dónde están los 400? Se ha entrado a la cavidad. Entonces digo, este tiene una ruptura de vejiga, ¿no ve? Y es seguro. Entonces ya estamos viendo métodos de diagnóstico para este trauma cesado de abdomen. Igualmente puedo pedir radiografías. Si sospecho que tiene una ruptura de víscera hueca, el aire que tenía a nivel del intestino se escapó porque se reventó. ¿Y dónde va a ir ese aire? El aire va arriba normalmente. Entonces, dentro del abdomen, ¿dónde va a ir el aire? Va a ir el aire por debajo del diafragma y va a formar la forma que tiene el diafragma. Es un aire libre, pero no está dentro de un intestino. Y ahí vamos a ver aire libre. Ya sea como el signo de Hope, que tiene un solo lado, o el signo de alas de gaviota en los dos lados. Entonces, aire libre. ¿Y en qué radiografía va a pedir? No se olviden, radiografía de tórax. Una radiografía de tórax le pediré, sospecho una perforación de víscera hueca, entonces pediré una radiografía de tórax. Sospecho que ha tenido una perforación del colon, una radiografía de tórax, ¿no? Y también puedo pedir radiografías de abdomen, pero después de las 4 o 8 horas que ha pasado, porque siempre empieza a presentar el paciente cuadros de hilio, si tiene un trauma, ¿no ve? Y también se puede ver, digamos, algún tipo de aire libre, pero no es lo específico. Lo específico para ver aire libre es exclusivamente una radiografía de tórax. De igual manera, podemos pedirle al paciente una tomografía. Hoy en día hacemos tomografías. Y ojalá pidamos tomografía específica para los pacientes que necesiten. Y no, generalmente las tomografías son en blanco, en blanco, en blanco. No tiene ningún beneficio, es un gasto, ¿no? Pero se pide tomografía. Y con la tomografía podemos evaluar qué es lo que hay, si hay líquido, todo, aire, todas esas cosas. Pero con estos estudios se puede hacer fácilmente. O una laparoscopía diagnóstica. Se introduce el laparoscopio, como habíamos indicado, y podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, son estos medios de diagnóstico. ¿En qué pacientes llega el paciente y tengo que entrar a operar? No hago nada de esto. No necesito prácticamente. Tengo que operar a nuestro paciente. Y tengo que operar porque tiene una indicación quirúrgica inmediata. Pacientes con heridas por arma de fuego. Es paciente, debo operarlos. Si quiero sacar, digamos, algún tipo de radiografías para ver dónde están los proyectiles, puedo hacerlo. Quizás esté impactado en algún lugar para ver simplemente como referencia. Pero no para sacar, digamos, el proyectil. El proyectil puede quedarse, ¿me entienden? Más daño a veces hacemos tratando de retirar el proyectil que dejándole el proyectil. Pero la gente en nuestro medio, inclusive en las películas, ¿qué pasa? El herido tiene que ir a un lugar para sacarle el proyectil. Le saca el proyectil y se ha sanado. Eso es una gran mentira. Hay pacientes, hay un abogado que vive con un proyectil en el cerebro. Entonces, ese es el detalle. O sea, que son gente que está, digamos, con proyectiles que no les va a condicionar mayor problema. ¿Entienden? Si podemos sacarlo perfectamente bien para que el paciente psicológicamente esté mejor. Pero si no puedes, mejor dejarlo. Muchas veces hay lesiones de proyectiles a nivel de las extremidades inferiores y por tratar de sacar, lesionamos hasta un nervio y queda con una secuela mayor todavía. Entonces, heridas por armas de fuego tenemos que operar inmediatamente. Heridas por arma punzo cortante, pero que tengan contenido, que esté saliendo bilis. Le han atribuido un arma punzo cortante, una herida y sale bilis, o sale orín, o hay contenido intestinal, o sale materia fecal, o sale sangre,
Se tiene que operar sin hacer ningún tipo de estudio. Ya no le hacen nada de estas cosas a ese paciente, porque ya está dado la indicación inmediata. ¿En qué casos hay dudosos? Es dudosa la intervención quirúrgica. En aquel trauma cesado de abdomen. Ya recibí un trauma cesado y es dudoso. En esos voy a hacer esto. Estos estudios voy a hacer en esos pacientes, en esos que tienen el trauma cesado de abdomen. En aquel paciente que tiene herida penetrante abdominal, pero no tiene salida de contenido. O sea, no sale esto, no sale bilis, orín, contenido, no sale nada. Entonces, si no sale nada, sin salida del contenido, me es difícil. O sea, tengo duda para operarlo. Por ahí le voy a hacer una laparotomía en blanco. A veces decimos, es mejor operarlo, vemos, nos cercioramos si no tiene lesión. Pero si no tiene salida por ahí. En pacientes tequeados, tiene una puñalada en el abdomen, pero está tequeado. No podemos evaluar si tiene realmente un abdomen que está resistente, es tequeado. O sea, pues estoy diciendo, decisión quirúrgica dudosa. O en paciente alcohólico está totalmente ebrio de borrar, se pasó en las copas, pero tiene la herida penetrante. No podemos saber, ¿me entiendes? Está en duda. O en el drogadicto, está viviendo todavía su estado de drogadicción. Entonces, es dudoso. Entonces, tenemos las indicaciones dudosas en trauma cesado de abdomen, que vamos a hacer los estudios que hemos indicado, tiene penetrantes abdominales, pero sin salir de contenido, o con trauma encefalocraniano, o paciente alcohólico, o paciente que ingiere drogas, ¿no ve? Cuando nosotros hacemos una laparotomía del abdomen en ese sentido, pues podemos hacer una laparotomía, toda la vía de abordaje del abdomen en el sentido, ya sea por una incisión mediana, paramediana, parrectal externa, interna, o incisiones horizontales, o en boca de horno, o incisiones ya sea fanestil, todos son laparotomías. Estamos abriendo el abdomen, son vías de acceso. Para una vesícula hago una incisión de acceso, ¿cuál? Una incisión de Kogar. Puede ser una incisión mediana supraumbilical. Son vías de abordaje. Eso les han enseñado muy bien en tercer año. Entonces, esas vías de abordaje van a entrar a la cavidad abdominal. Y entro y veo que el colon está lesionado. Y digo, este colon tiene gravedad de la lesión. Entonces, está indicado, son la gravedad de la lesión. Grado 1, grado 2, 3, 4, 5. Cuando compromete solo la serosa. Vemos que hay un corte en la serosa. Ha pasado una herida fina por la serosa, entonces vemos que es un grado 1 que no tiene mayor problema, simplemente la serosa. Haré una suturita a la serosa, punto final. Otra lesión simple de la pared, simplemente la pared abdominal, la pared del colon ha sido lesionada. Una lesión simple, pequeña, sin contenido. En el tercer grado 3, el cual tiene un 25% de la pared, menos del 25%. El otro, más del 25% de la pared ya tiene una lesión del colon, grado 4, o en algunos casos que tiene toda la pared, ¿no? Entonces, ya ves, hay hasta compromiso vascular, en el cual hay que resecar el colon o hacer una colostomía, una ostomía, porque a veces suturar en el mismo momento nos va a condicionar complicaciones mayores que vamos a analizar posteriormente. Entonces, nuestro tratamiento quirúrgico tenemos que ver caso por caso, para estudiar y tratar en forma en particular. No se hace en forma global a todos. Por decirle, este paciente tiene una lesión, vean una lesión, es una lesión grado 4. Entonces está prácticamente toda la pared abdominal hacia atravesado, pero estamos viendo si existe aquí una contaminación o qué, y qué es lo que se va a hacer. Estamos cerrando prácticamente para tratar de suturar. De igual manera, en otros casos tiene las heridas por proyectil, tienen varias heridas en el sentido, entonces, ¿qué habrá que hacer? Habrá que resecar únicamente, entonces, se hace la resección del segmento lesionado a nivel del meso y de igual manera del intestino, ¿no? Y el corte del intestino siempre se hace en ese sentido, a nivel de lo que es el mesenterio más próximo y a nivel de la parte antimesentérica más allá, o sea, en diagonal cortado, porque la irrigación, bueno, llega más acá, pero aquí tarda más, porque la irrigación es en ese sentido, porque si cortamos en forma recta, va a ver que este lado tiene buena irrigación y este no, entonces por eso se hacen los cortes en ese sentido, incluso para darle mayor espacio para las mismas anastomosis que se tienen. En algunos casos solamente hay lesión del meso. Y el meso, para no ponerle puntos, a veces agarramos simplemente con las pinzas Kelly los extremos del borde y estamos suturando, sin ponerle con
puntos con aguja. Por el punto ponemos, por ahí, como todo está contundido, esta zona está con hemorragia, por ahí con el punto le hacemos y lesionamos quizás otro vaso, una arteria o una vena que empiece a sangrar más. Entonces, a veces agarramos y andamos haciendo ligando, pero es para cesar el meso, ¿no? El meso. En algunos casos ya ha habido tanto la lesión del meso que ha condicionado, ¿qué cosa? Una lesión, una muerte de este segmento del intestino que esté lesionado. Entonces, lo que hay que hacer la resección en cuña y, como les dije, se tiene que hacer en el corte a nivel oblicuo, ¿no? De igual manera, para tener mayor vascularización. Y se hace la resección segmentaria. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conductas con los pacientes? Primero, ver qué es su paciente. Pues un paciente estable. Vemos estabilidad del paciente, ¿cuáles? Sus signos vitales. Esté estable el paciente, no haya tenido mayor otro problema. No tenga más de 2 órganos lesionados. Estamos hablando de un cierre primario. Voy a cerrarlo ese colon, ¿me entienden? Es un paciente estable, no tiene más de 2 órganos lesionados. No hay prácticamente contaminación fecal, no ha salido la contaminación fecal y está dentro de 4 a 6 horas. Y no voy a resecar el colon, voy a suturar, entonces hago un cierre primario. Entonces, ¿a qué con este cierre primario? Voy a poner puntos, el primer plano y un segundo plano voy a hacerlo a nivel de lo que es los ceros serosos, ¿no? Entonces, generalmente hacemos 2 planos. Hay muchos cirujanos que hacen en un solo plano puntitos, pero eso no es que ellos están corriendo el riesgo. ¿Está corriendo quién es? El paciente. Entonces, no se le ha dicho, yo hago un solo plano, dice, no, eso no. Una golondrina no hace verano. Aparece una golondrina, ya el verano no hace verano, tiene que ser todo un segmento. Entonces, en ese sentido tenemos que ser más precavidos. Y siempre es conveniente hacer, digamos, un primer plano de postura y un segundo plano para refuerzo en estos pacientes. Entonces, está haciendo un cierre primario, pero no estamos resecando el colon y estamos haciendo una cirugía dentro de unas 4 a 6 horas, pero que no tenga contaminación fecal. Si hay harta contaminación fecal, hay harta materia fecal en la zona, aunque esté en medio de esto, no puedo yo tomar esta conducta de un cierre primario. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a tener complicaciones. ¿La complicación cuál va a ser? Infección de la herida, va a haber dehiscencia, fístula, prácticamente va a tener un problema mayor que va a tener que reoperar al paciente. O si no, hasta se puede complicar con su vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener los criterios bien claros. Paciente estable, no tiene muchos órganos, máximo 2, mínima contaminación fecal y esté entre 4 y 6 horas, que no va a ser resección, puede ser un cierre primario. Algunos procedimientos que pueda practicar en este colon, como les decía, la sutura simple, que es el cierre primario, ¿no ve? Generalmente con un segundo planito seroso, ¿no ve? Otras veces suturamos esta sutura simple y exteriorizamos el colon suturado. Es suturado un colon, pero tengo duda que va a ser, entonces lo exteriorizo a manera de colostomía hacia afuera y lo cubro prácticamente con gasitas de vaselina o gasitas con gasa furacinada para proteger y mantener una cierta humedad hasta que pase el tiempo en el cual funcione el colon, ¿me entiendes? Porque estoy teniendo temor, pues exteriorizando el colon que es suturado. Son procedimientos que puedo realizarlos en mis pacientes en las diferentes patologías que pueda encontrar, ¿no? En estos pacientes que tengan trauma cesado, que estén con herida abierta. Puede ser una resección con anastomos primaria. Vemos que tiene un segmento y no hay contaminación, ni hay mucho contenido fecal. Puedo prácticamente agarrar y hacer una anastomos primaria, por decir el sigmoides. Reseco muchas veces, entramos a un bolo de sigmoides, la ACE está viable, el paciente estable, entonces hacemos la distorsión y bueno, no hay tanto contenido. Tomamos las medidas más apropiadas para hacer y resecamos el sigmoide y anastomosamos primario. Es una anastomos primaria. Resección con anastomos primaria. Una conducta también que pueda tomarla. Entonces estamos indicando cuáles serían las conductas que podía hacer o procedimientos quirúrgicos a nivel del colon. De igual manera puedo hacer una resección con anastomosis primaria. O sea, le hago esta resección. Por decirles, he hecho una anastomosis del colon sigmoides. He resecado el colon sigmoides y lo he anastomosado. Pero tengo dudas que esa anastomosis me vaya a funcionar bien. ¿Qué hago? Le hago una colostomía proximal. O sea, le hago una colostomía transversa. Él va a comer y se va a salir por la colostomía transversa. Y esta anastomosis primaria que le hice al nivel de lo que es el colon sigmoide, lo dejo ahí. Entonces, estoy protegiendo una anastomosis primaria con una colostomía proximal. Estoy teniendo esa idea, ¿no ve? De hacer una colostomía proximal.
En algunos casos, entre el paciente es anciano, tiene un bóbulo sigmoides, está con lesión, que hago una cosa que no puedo resecarle, el paciente no está estable, el señor es un anciano, podría ser qué cosa. Se dice que el colon, el bóbulo se viene cuando se aproxima los pies del colon sigmoides, ¿no ve? Entonces, eso se llama que los pies del Riedel están juntos. Es como decir de una bailarina junta los pies para dar vueltas. Y es, ¿qué hago yo? Hago una apexia. Le corto en el sentido y suturo en otro sentido. Entonces, prácticamente separo los pies del sigmoides. Estoy haciendo una apexia del epiplón en ese sentido. Estoy abriendo prácticamente su meso del colon sigmoide, estoy abriendo el meso, hago el corte prácticamente en sentido vertical y lo suturo en forma transitosa. Estoy abriendo, estoy haciendo una apexia. Estoy viendo en el colon distal. En algún caso puedo hacer también una colectomía total. Habíamos hablado que es un órgano prescindible, es un órgano que nos sirve, es importante porque ayuda a absorber todos los cosas, pero también podemos prescindir. Una colectomía total puede ser sacar todo el colon derecho, colon izquierdo. O hacer colectomías parciales, sacar solo el sigmoides, o sea, es hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda, puedo hacer esas cosas. Y también puedo hacer colostomías. Colostomía sería lo que voy a hacer, abocación del colon al exterior a través de una incisión. Entonces, abocaré segmentos del colon, abocaré el ciego, abocaré el colon transverso, abocaré el colon descendente, abocaré el sigmoides, dependiente de dónde pueda abocar y va a tener su nombre en ese sentido. Entonces, puedo hacer estos procedimientos quirúrgicos en mi paciente cuando tienes las lesiones del colon, ¿no? Entonces, y otra alternativa que en algunos pacientes tienen una gran contaminación a nivel de la cavidad abdominal y están hablando, entonces se hace la parostomía, es como hacer una colostomía de toda la cavidad abdominal. Dejamos abierta la cavidad abdominal. Hacemos una incisión y prácticamente hacemos un lavado, pero no podemos, había mucha contaminación. Y quiero someterlo a cirugía a las 48 horas. Quiero volver a someter a las 48 horas. Esto puede ser una laparostomía contenida. Contenida que está contenido dentro de la cavidad abdominal, lo tengo en terapia intensiva. Y en ese sentido, podré usar, por ejemplo, la técnica de Bogotá, ¿no? La bolsa de Bogotá que se puede usar, que han visto todo en clic, que con clic se puede colocar. Son alternativas para hacer una laparostomía. Laparostomía, entonces se deja abierta la cavidad, no se sutura, entonces se va dejando y a través como la bolsa de Bogotá. Entonces son alternativas de tratamiento. Cuando he operado un paciente de colon en sentado, tengo que ver su estado general. Ya sea a nivel, si este paciente con su estado general, le operé el colon, ¿está bien? ¿Dónde lo mando? A salas generales. Tranquilo, va a su sala general, ahí va a ser valorado por enfermería, por el residente, por el interno, y va a ser visto nada más. Pero es un paciente inestable, totalmente inestable, generalmente, y tiene muchos problemas, entonces tendré que llevarlo a terapia intensiva. Porque en terapia intensiva tiene que ver el aspecto hemodinámico, no está manteniendo presiones o está requiriendo vasoactivos, adrenalina, noradrenalina, epinefrina. Entonces están viendo que con esos puede mantenerse el paciente. Necesita ventilación, no puede ventilar, necesita de una máquina. Entonces tiene que ir nomás a la terapia intensiva. O necesita nutrición parenteral a través de una vía central, colocaré la vía central y la alimentaré. Entonces alimentaré con alimentación parenteral, porque son cirugías bastante delicadas. Quizás esa cirugía que le hice no va a ir bien, va a producir fístula o dehiscencia. Entonces, eso es lo que tenemos que darle una buena nutrición, porque vemos que las complicaciones pueden deberse al aspecto nutricional del paciente. Entonces, vamos a ir viendo ese aspecto. Debo usar antibióticos, diagnóstico temprano de las complicaciones. Tengo que ver tempranamente las complicaciones. Para eso dejo algún drenaje cuando opero al paciente. Y el drenaje es mis ojos dentro de la cavidad abdominal. Ese drenaje está ahí adentro. ¿Para qué he puesto? Para ver lo que sucede en el abdomen. ¿Me entienden? Si el paciente, a través de ese drenaje, me empieza a dar contenido intestinal al día siguiente de lo que he operado, digo lo siguiente. ¿Culpa de quién es? Del que ha operado. Porque el que ha operado no sabe coser, o se olvidó, o se le pasó, o no vio alguna otra perforación. Pero eso es atribuible al equipo quirúrgico. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta los 5 días, dice la literatura. Entre el 5º al 7º día, si empiezan a tener algún tipo de problema, salida, por ejemplo, de contenido intestinal a través del drenaje, entre el 5º al 7º día, es problema nutricional del paciente. Eso no es atribuible al cirujano, es atribuible al estado nutricional. Y para mejorar el estado nutricional tenemos que usar alimentación parenteral, tenemos que usar antibióticos, tenemos que darle al paciente el debido
acompañamiento en su postoperatorio. Entonces vemos, dependiente de ese estado general, si lo llevo a la sala general o si lo veo en terapia intensiva. Y lo más importante, debo detectar tempranamente cualquier complicación, para lo cual tengo que estar atento a las complicaciones y evaluando. Si el paciente presente empieza a tener fiebre elevada, entonces diré, ¿será algún problema pulmonar? ¿Será un problema de infección de la herida? ¿O será un problema que está sucediendo en la anastomosis? Entonces, ya tendré que pensar en ese sentido. Entonces veo las posibilidades de las complicaciones que pueda tener. Entonces tenemos que llevar a un diagnóstico temprano. A nivel del herido operatorio, si el paciente tiene fiebre, lo primero que tenemos que hacer es revisar la herida operatoria. Puede haber infección de la herida, puede haber un absceso dentro del abdomen que ha quedado, un absceso intraabdominal, puede haber fístulas, que está fistulizándose para su dejar el drenaje, sepsis por dehiscencia y la mortalidad que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Pero cuanto más rápido uno llega a diagnosticar, menor es el porcentaje de mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que ir viendo, evaluando a nuestros pacientes diariamente. ¿Y qué hace para eso el interno? O ustedes que ya van a ser internos en poco tiempo, que los vamos a ver en el hospital. Tienen que saber hacer qué cosa, la evolución diaria. Y la evolución diaria es el SOAP, ¿no ve? El SOAP, ¿qué quiere decir? Los subjetivos. Entonces dirán, primeramente, tienen que tener un título, la evolución. Paciente en primer día de postoperatorio. Ya tiene un título. El primer día, y saben que cuando también tienen que hablar del primer día. De 8 de la mañana de un día hasta las 8 de la mañana del otro día. Y en esa evolución tienen que ponerme lo que refiere. ¿Qué refiere el paciente? Refiere dolor en herida operatoria, refiere fiebre, refiere que no ha podido dormir el sueño, refiere que se le hinchó la barriga, refiere que no canaliza gas, refiere... ¿Qué es lo que les refiere? Es lo subjetivo. Es lo que no podemos medir, no podemos constatar. Pero eso nos va a orientar y nosotros podemos poner en nuestra evolución, refiere estas cosas el paciente. Después de que has referido, vamos al objetivo, al O. En ese sentido, vamos a ver qué es lo que se ve en ese aspecto. Signos vitales, todos los signos vitales, signos para la vida, presión, pulso, temperatura, saturación, todo vamos a tratar. Y lo que encontramos, una revisión desde arriba hasta abajo. Tenemos que revisar al paciente desde la cabeza hasta los pies, pero no hacer hincapié en lo que ha sufrido la cirugía, ¿no? Entonces, vemos en el hincapié de la cirugía y vemos ahí las complicaciones que puede tener, algunas cosas. Y después vemos el análisis y decimos, esto ha referido, esto le he encontrado, estoy analizando, creo que está con una evolución favorable. Perfecto. O creo que está igual, o creo que está peor. Entró mejor todavía o está peor. Entonces, estoy poniendo una evolución, estoy haciendo un análisis. Y el P quiere decir plan. ¿Qué plan tengo? Tiene una evolución desfavorable. Yo sugiero reoperar al paciente. No, está yendo muy bien. Le sugiero progresar la dieta, estos antibióticos, estas cosas. Entonces, esa es la evolución de todos los días. Es lo que tienen que hacer. Al inicio ingresa con una historia clínica. La historia clínica es la que nos va a servir un documento médico legal y posteriormente tiene que ser la evolución diaria de ese paciente hasta que se dé de alta con un plan de alta médica. Y eso tenemos que ir viéndolo a nuestros pacientes. Y en ese sentido debemos encontrar algunas posibles complicaciones que pueda tener. De igual manera, podemos tener a nivel del colon cuerpos extraños. En el colon podemos tener, ¿qué cuestiones pueden ver? Tenemos que ver vías de acceso. ¿Por dónde ingresarían al colon cuerpos extraños? Por ingestión. Me he comido algo por la boca. Por perforación externa de la pared abdominal. Por la pared abdominal va a entrar otro. O a través del ano también puede entrar. Entonces, 3 vías de acceso. Por estas 3 vías pueden entrarse cuerpos extraños al colon. Eso es lo que vemos, ¿no ve? Y esa ingestión, ¿qué nos ingiere? Aquí vemos, por ejemplo, el carpintero. El carpintero, el talabartero, ¿qué se pone a la boca? Clavos, agujas, tachuelas, yo supongo que la costurera, la aguja ahí está guardada en la boca, ¿no ve? Y algún momento le da a alguien una palmada, ¡ah! Se tragó. Está ingiriendo un cuerpo extraño que va a seguir avanzando. Una pepita que es frecuente en los niños. La mamá está haciéndole hacer deposición al niño en el vacín, esperando ojalá que bote la pepa que se ha comido. Y eso es lo que normalmente está ingiriendo, ¿no? Astillas, alambres protentales, mondadientes. A veces el mondadiente se lo come uno. Entonces, y el mondadiente puede lograr pasar y se puede trancar a veces en la parte de abajo o lograr eliminar. Está entrando por la boca. Son cuerpos extraños, ¿no? Y la sintomatología, el paciente va a consultar solo el que no ha eliminado oportunamente el cuerpo. O sea, empieza a tener dolor abdominal. Dolor abdominal porque se ha enclavado, se ha impactado el elemento extraño en una cripta o una ampolla rectal.
y no puede defecar, ¿me entiendes? Se le exacerba el dolor porque se le han clavado, se han clavado prácticamente. Y a veces se hace una extracción digital y a veces puede dar de condicionar hasta presencia de un absceso en esa zona. Perforación externa, por fuera del colon puede ingresar al colon, ¿me entiendes? Compresas, a veces han dejado una compresa en la cavidad abdominal. Dense cuenta de la capacidad que tiene el cuerpo. La compresa se perfora el colon y se penetra. Ya ves, estamos sacando la compresa por el ano, ¿me entiendes? ¿Qué ha pasado? Se ha perforado el colon y se ha salido por ahí. Instrumentos quirúrgicos, algunas veces quedan instrumentos quirúrgicos, balas, cálculos, pueden eliminarse a nivel del colon, ¿me entiendes? Puede haber anillos anticonceptivos o algunos fetos en gestación que han pasado hacia el colon y han salido por abajo. Entonces, perforación externa, de afuera se está perforando, se está abriendo. El tratamiento puede ser eliminado espontáneamente o deben extraerse manualmente. A nivel del ano, puede haber por accidentes. Un accidente, que una caída, esté saltando su verja. Prácticamente llegó tarde de una fiesta que sus papás le dijeron que llega temprano a la casa y lo cerraron la puerta, estaba entrando para ver, ¡pac! Cae y como estaba mareadito, cae en ahorcajadas y se clava, digamos, en el ano algún astilla. Un accidente. Una caída de altura en ahorcajadas, estaba saltando y cayó. Trastornos sexuales, esto es frecuente ver. En el hospital vemos gente que ha venido hasta con una linterna en una radiografía de abdomen, que había una linterna en la parte interior. Agresiones. Hoy en día se ven agresiones en los cuales puede haber. Entonces, otra parte, cómo se pueden introducir cuerpos extraños en el ano. El tratamiento haremos dependiente al tipo de lesión. Estos traumatismos externos pueden ser también por accidentes automovilísticos, caída de altura, puñetazos, aplastamiento, todas esas cosas que puedan condicionar. La sintomatología dependerá de la lesión del colon, del recto y de otras vísceras. El síntoma que presenta el paciente va a ser un dolor abdominal, vómitos, shock, dependiente de la lesión que tiene. El tratamiento que se hace primero, trataremos el shock, o sea, el estado hipovolémico de nuestro paciente, y después repararemos la lesión y generalmente terminamos haciendo las colostomías, ¿no? Una colostomía. Entonces, aquí vamos a quedar referente a lo que es las colostomías porque ya es hora y no vamos a poder. Entonces, tenemos las colostomías. Entonces, mañana vamos a continuar con lo que serían las colostomías, ¿no? O sea, para poder espero que espero que se haya escuchado. No hemos tenido problemas con el audio, ¿no? No, doctor. Perfecto. Entonces, más o menos estamos